Tenemos claro es que el proceso de judicialización del conflicto, de los problemas, representan ingentes recursos, tanto para el Estado como para el ciudadano. O sea, eso de que la colita, que para el secretario, que para el taxi, que para la gasolina o cosas por el estilo, siempre se sigue dando, a pesar de que se peleó para que no se dé ese tipo de situaciones. Entonces, eso genera indudablemente una gran desproporción de los recursos del Estado y de los ciudadanos. Claro, y por ende ineficiente distribución de los recursos para aplicación de una justicia justa y necesaria. Y vivimos en un modelo de justicia fundamentalmente centrado en la violencia, el maltrato y el litigio, que es lo que debería de evitar la justicia. A la larga, la propia justicia genera inequidad, genera violencia y genera maltrato. ¿Quién ha estado en todos estos procesos? Era chistoso. Hace 2 años me vaciaron la casa. Fue la policía, primera vez que me veo involucrado directamente como un sujeto actor dentro del proceso judicial. Me vacían la casa hace 2 años, al mismo rato se llama la policía, va la policía, fue un viernes en la noche, lamentablemente, bueno, los ladrones saben aprovechar sus momentos. Fue un viernes en la noche, entonces llega la policía y dice, ya hice el parte, dice, vaya el día lunes a la fiscalía para que le designen un fiscal. Pero yo le digo, no va a tomar huellas digitales, no va a hablar con los vecinos. No, me dice, porque eso tiene que ordenarlo el fiscal. O sea, claro, huellas digitales se desaparecen en 24 horas. O sea, algo así, ese es nuestro sistema de justicia. Bueno, igual, de todos modos, yo dije, bueno, ya no importa, ¿no? O fui el día lunes a la fiscalía, ¿cierto? Entonces ya el fiscal de turno, como eso no fue inmediatamente, tenía que esperar el sorteo de un fiscal para el caso. O sea, no es que ese día el fiscal ya tomaba conocimiento. O sea, el fiscal tenía, como ya no fue flagrante, o sea, ya no fue en el momento, o sea, ahora el fiscal tenía que esperar a un fiscal que me sorteen para la investigación. Bueno, después de 3 meses, y a la verdad, después de 3 meses me llama el fiscal que le habían asignado el caso. Yo soy el fiscal, no sé cuánto estoy designado para la investigación. Y ¿qué carajo me llama a estas alturas del campeonato? O sea, yo a estas alturas yo ya ni vivo allí porque ya me mudé. O sea, ¿qué voy a seguir viviendo en una casa donde ya me vaciaron? No, yo ya no vivo allí. O sea, algo así funciona. Y no sé, es mi experiencia particular que me lleva también a pelear por los cambios de todo esto. Pero así funcionan las cosas en la justicia. Entonces, ¿hacia dónde vamos con estas nuevas visiones del modelo de gestión hacia la justicia? ¿Hacia dónde debemos ir apuntando? Lo uno es la reinstitucionalización de la justicia. Entonces, nosotros sabemos que la justicia es lo más desprestigiado en este país. Necesitamos reinstitucionalizarla. Pero no una justicia en el modelo anterior. Necesitamos una justicia reivindicativa, una justicia reparativa, una justicia mediable. Es decir, una justicia más cercana al ciudadano, una justicia más cercana a mejorar las relaciones entre el Estado y el ciudadano, entre los propios ciudadanos. Pero eso no se hace solo. O sea, nos toca revisar en este modelo de gestión cuáles son las propuestas normativas, los presupuestos, cuáles son los enfoques políticos que se están planteando y cómo dentro de eso estamos metidos nosotros como ciudadanos. O sea, si este modelo no nos permite a nosotros insertarnos como ciudadanos, porque ese fue el problema anterior, porque pensábamos que los cambios se daban porque, claro, los abogados tarde que temprano entenderán si reforzamos. Con disculpas, porque supongo que hay muchos abogados aquí. pero hay un viejo dicho de mi abuela que donde hay 2 abogados hay 10 conflictos. Entonces, pero tenemos que incidir en esa reinstitucionalización con el enfoque de la participación ciudadana.
Lo otro que tenemos que visualizar en esta nueva utopía es que ese modelo de gestión sea relacional y de desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que de alguna o de otra forma genere una cultura de justicia, una cultura de involucramiento del ciudadano, que de alguna o de otra forma mire las inequidades y ayude a superar esas inequidades en el proceso de balancearse, ¿verdad?, en los conflictos de los ciudadanos. Entonces queremos un modelo fundamentalmente relacional y de desarrollo en este nuevo modelo de justicia. El otro proceso es que todavía no cerramos, ya el mundo entero ha reformado la justicia desde un ámbito de desjudicialización y nos seguimos encerrando en que la forma de hacer justicia es judicializando. Entonces necesitamos una justicia desjudicializada. Ese modelo tiene que plantearse eso. O sea, no resolvemos o no damos más justicia teniendo un juzgado o un juez por cada 1000 habitantes. Eso resolverá el problema. Queremos un modelo de gestión fundamentalmente desjudicializante, porque eso va a generar fundamentalmente ahorros de tiempo y de dinero para el Estado y para el ciudadano común. Y hay algo interesante dentro del modelo que más adelante lo vamos a ver, que es el asunto de la territorialización a través de distritos, pero siguen manteniendo el enfoque judicial. Es decir, se resuelve cuando el ciudadano presente una demanda formal. Allí interviene la justicia, cuando debería de alimentarse el modelo de gestión de otras experiencias de judicialización de la justicia. Y hay propuestas interesantes en la Constitución, ¿no? La mediación como alternativa y los jueces de paz. Todavía no tenemos jueces de paz. La experiencia de Perú desde 1992 ya tiene funcionando los jueces de paz. En Colombia y en Perú, donde son más exitosos los juicios orales, también sigue funcionando, porque dan una respuesta rápida al conflicto. Bueno, lo otro es que este nuevo modelo tiene que estar enfocado dentro del ámbito de las políticas públicas como una justicia integral e integradora. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué quiere decir esto de integral e integradora? Es decir, no solamente ver el conflicto desde el ámbito de que alguien tiene que ganar o alguien tiene que perder. La solución de la justicia es que haya una respuesta de equidad en la solución de esos conflictos. O sea, ver toda la gama de conflictos, si no simplemente vamos a generar una justicia de miserables, ¿no? Como la novela. Una justicia parcializada y de pares. Y bueno, y lo otro es generar en el ciudadano una cultura de justicia. Una cultura de justicia a través de procesos de mediación y a través de procesos de convivencia pacífica. Ese es parte del reto de este nuevo modelo de gestión, del cual nosotros tenemos que generar incidencia. De nada nos sirve, a la final vamos a crear una nueva utopía que de aquí a 5 años nuevamente vamos a decir, eso ya se volvió una vieja utopía, ya no nos sirve. Si no estamos dentro, indudablemente no nos va a servir. ¿Cómo y en qué se basa este modelo de gestión? La siguiente. Como veedores tenemos que tener claro algunos elementos. Y esto tienen que hacer una ficha. Tienen que tener una ficha o un manual. Yo a mis estudiantes en las universidades y a las organizaciones en las que trabajo, bueno, yo me olvidé preguntar si tenías todavía esto. ¿Quiénes tienen esto ahorita en sus manos? Hay 2 personas, 3 personas, 4 personas, 5 personas. Esto tienen que cargarlo todos los días si son ciudadanos. Todos los días. No que se me quedó en el coche, que se me quedó en la alacena, que se me quedó... Nada. Esto tiene que estar aquí en nuestro bolsillo. Ahora, como decía Chávez, eso no tiene que tenerlo en el bolsillo del pantalón, tiene que tenerlo en el bolsillo del corazón. Cuando Chávez entró, yo estuve en el proceso inicial de Venezuela, así era.
sea, no sé ahora, pero no he ido como 3 años a Venezuela. Pero usted iba allá, cualquiera, no, es que mire, la Constitución dice esto. Parecían, sin ánimo de ninguna cosa, parecían los compañeros evangélicos que van a las comunidades. O sea, que ya ni siquiera, miran, sino que ya se sabe que Juan trata ni sé cuánto, versículo ni sé qué. Así era el proceso de construcción de la evolución de Venezuela. Eso generó ciudadanía. ¿Quién es usted? Bueno, estamos hablando aquí de 60 personas. 6 han creído la Constitución, eso quiere decir el 10%. Entonces, quiere decir que todavía nos falta construir ciudadanía. Entonces, entre este elemento y este modelo de gestión, lo que tenemos que tener claro, uno, ¿quién se sabe de memoria el artículo 1 de la Constitución? A ver quién me lo dice. El Estado ecuatoriano es un Estado, primero, ¿cuál es la primera palabra? Constitucional. Entonces, ¿sobre qué se basa? De derechos. Sobre esto. Después de esto no hay nada, como dice la canción. La ley de la constancia. Eso tenemos. Entonces, es un Estado constitucional De derechos. de derechos. No dice No de derechos. derechos. Es decir, la esencia de este manualito, si lo quiere llamar, de este librito, es eso. Y sobre esto no es nada más. Y sobre el ejercicio de derechos, poco. Bueno, luego viene otro plurinacional, unitario, cosas por ejemplo, también tienes que sabérselo, ¿no? Pero esas dos palabras al inicio es básico para defender sus derechos. Entonces, en ese marco, bueno, más adelante exige, porque el autor es el elemento uno que tenemos que aprendernos de memoria. Son 2 párrafos del artículo primero, esos 2 párrafos tenemos que aprendernos de memoria. Luego tenemos el artículo 75, donde habla de nuestros derechos. Eso también tenemos que sabernos, porque habla fundamentalmente del derecho a la justicia. Y si lo que estamos viendo es el modelo de gestión de la reconciliación de la justicia, tenemos que aprendernos ese artículo, que es lo que nos da. Lo otro, no sé si los compañeros me dicen que no me escuchan atrás. Sí, se escucha atrás. Sí. Ah, compañero, gracias. Entonces, el otro artículo que es importante tenerlo claro es el artículo 76, donde se habla de la exigibilidad de los derechos que se propugnan en el artículo 75. Y el otro que es clave, bueno, hay en participación, el eje central de la Constitución es el artículo 100, ¿no? Ese ya se lo han de saber de memoria. ¿Ya? Pero en el ámbito de la justicia estamos haciendo más bien la revisión constitucional, ¿no es cierto? El otro es el artículo 167, donde defina que la justicia, ¿verdad?, reposa en quién. En el poder del pueblo, el único mandante. ¿Sí? Y es a través del artículo 167, si ustedes recuerdan la convocatoria a la consulta popular de mayo, que es a partir de este artículo que se convoca a la transformación de la justicia, porque si no hubiera sido ilegal. Pero la Constitución dice que la justicia reposa en el poder ciudadano. Así es. Y entonces, dentro de eso, nosotros podemos meternos en ese modelo de gestión porque somos los mandantes. ¿Por qué solamente vamos a dejar que el presidente justifique la transformación de la justicia de ese artículo? Usémoslo nosotros también. Y vamos ayudando en este proceso de transformación de justicia. Bueno, luego ya vienen más dos artículos consecutivos que tienen que ver con la estructura de la función judicial, los órganos y cosas por el estilo, y el 78, el 178 que tiene que ver más bien con las funciones de la Función de la Judicatura. Sí, compañero.
excelente lo que usted manifiesta, compañero, que todos los artículos de la Constitución están muy bien, yo los he aplicado en diferentes instituciones. Lo que pasa es que no tenemos un ámbito de reacción, porque por ejemplo vamos a Interagua o vamos a Pacifitel, cosas por el estilo, y le decimos, bueno, el artículo tal dice tal cosa, sí, pero pague primero y reclame después. O sea, hay el problema de reacción y no hay las instituciones suficientes donde uno puede ir a quejarse, porque de repente dice, bueno, usted es abogado, ¿cómo usted puede hablar sobre los derechos? Es que no es necesario ser abogado para hablar sobre mis derechos. La Constitución me da el derecho, pero sin embargo, aquí nos quejamos, vamos al defensor del pueblo y el defensor del pueblo no sirve absolutamente. No lo dije yo. Bueno, hay que tener claro también otra cosa. Esto está escrito, ¿cierto? Es un proceso de construcción. O sea, no es que todo se hace efectivo de la noche a la mañana. Lo que decía hace un momento, no. Decíamos, el 10%, si dejamos como indicador solo que la gente tenga la condición, o sea, no vamos a revisar si se la saben, si le han leído los artículos más importantes. Pero si de 66, quiere decir que el 10% de alguna o de otra forma tiene noción. Pero hay una cosa, entonces, a este documento le tienen miedo. Porque con este documento me han atendido. Señor, yo soy veedor, pero no le dije que solo soy de justicia. A pesar que no era mi competencia, pero sin embargo, usted es veedor. Ya, venga para acá. Este documento ha servido más. No, pero no es el documento. No, es la función ciudadana. El miedo que le tienen. No, es la función ciudadana que estás ejerciendo. ¿Me explico? O sea, en este momento, al final, ese documento nos hace falta. Lo ideal es que ya no haga falta para poder ejercer mis derechos. O sea, en este momento sí, hay que aprovechar esas herramientas. ¿Me explico? ¿Pero qué? Porque es un proceso de construcción. Y hay dos elementos importantes, bueno, no están aquí porque eso ya es más bien de derechos humanos en general y norma constitucional. Con César, cuando trabajamos el asunto de la Constitución, y dos cosas, bueno, César a veces es un poco humilde y yo también más o menos encierro en las universidades, pero se lograron dos objetivos importantes dentro del marco de todas las novelerías que presentamos. Digo novelerías porque estábamos metidos con el sueño de la transformación de la Constitución, pero de todo entraron dos artículos sumamente importantes que nos costó porque los asambleístas nuestros son unas bestias. No, claro, palabra correcta, bien dicha. Cuando hablábamos de cuando nosotros decíamos no, es que hay que meter en la Constitución, tiene que estar el principio de la subsidiariedad. Entonces había asambleístas que decían, no, pero ¿por qué más subsidios si este país ya está lleno de subsidios? O sea, no entendían lo que era la subsidiariedad. Cuando metíamos el término de justiciabilidad, tampoco lo entendían. Claro, no entendían. O sea, pero el logro más importante que en esa lucha que tuvimos entre el 2007 y el 2008 fue meter esos dos artículos. Claro, están caminando porque no están directamente los nombres. Pero en el marco de principios, toda la norma constitucional es justiciable. Es decir, ustedes pueden recurrir a la justicia por cualquier violación de esto y de sus derechos. Y el otro artículo que también entró allí dentro del principio es el de la subsidiariedad. El Estado es subsidiario del ejercicio de derechos y por ende todo servidor público. La gente todavía no entiende la magnitud de ese artículo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que sucedía? Bueno, nuestra experiencia ha sido mucho más en derechos de niños y de jóvenes. Algo que sucedía cuando asesoraba las juntas de protección de derechos era que en una escuela un niño llegaba maltratado y la directora ni el profesor no hacía nada. Pero no, si tiene moretones tiene que llevarlo al centro médico, si es que lo lleva. Con la nueva norma constitucional, esa profesora en este momento puede ser demandada de cómplice de maltrato. Porque ella, como representante del Estado, como servidora pública, tenía la obligación de denunciar a cualquier autoridad competente
de que posiblemente haya un caso de maltrato o de abuso. O sea, ella no puede decir, no, es que yo no, o sea, yo soy la profesora, yo no soy médico, yo no soy nada. No, ahorita no tiene ningún pretexto. Y nosotros, esos dos principios fundamentales de la Constitución todavía no los utilizamos, porque todavía nos falta construcción. Pero son armas atroces, que por suerte entraron, ¿no? Pero no sé si simplemente porque no entendían, lo pusieron, simplemente a la final que no entendían, porque son armas, esos dos artículos del marco del principio de la Constitución son fundamentales. Bueno, perdón, ¿cuáles son? Repita los números, ¿cuáles son? El capítulo de principios. El principio de aplicación de los derechos, el artículo 11, creo que son los últimos numerales, el 7, 8 o el 9, entre esos de ahí está. No están directamente como, no dicen el principio de la justiciabilidad o el principio de la subsidiariedad. A ver, si una vez vamos a preguntar para evitar. Esa es la trampa. ¿Cómo? Esa es la trampa. Ah, no, claro, indudablemente. Pero es la trampa de este gobierno. Pero hay que leer las letras chiquitas, ¿no? Hay que leer las letras chiquitas. Está allá allí en la norma constitucional. Esos son derechos fundamentales de las personas que son violados a cada rato. Y vaya usted a cualquier institución pública y aplique por lo que dice, a ver si le aceptan. Así es, compañero. ¿Quiénes son los que están armando eso? Así es, compañero. Es un proceso en el cual estamos caminando. O sea, yo espero que mis hijos puedan vivir realmente un estado de derecho. Profesor, aquí hay una situación clara. ¿Por qué el gobierno no coge la Constitución y la pregona por todos lados? A través de los propios canales y las propias radios que ellos tienen. Eso es clave, compañero. Al gobierno, no, a ver, compañero, por favor, compañero. O sea, no me interesa en este momento el gobierno. El gobierno no es ciudadano, es el ciudadano. O sea, es lo que en Quito ahorita con los jóvenes estamos haciendo un proyecto que se llama Juglares de la Constitución. Lo financiamos nosotros. ¿Qué es lo que están haciendo los muchachos? Trepándose a un carro y rezando algunos artículos de la Constitución que tienen que ver con derechos. Nada más. O sea, estamos aprendiendo de la estrategia de los compañeros evangélicos. O sea, si alguien escucha, a buena hora. O sea, estamos a la final dentro de un bosque, se genera un ciudadano, es bastante. Bueno, lo otro que tienen que ustedes tener claro es el Código Orgánico de la Función Judicial, ¿cierto? Que es el que rige el funcionar de este modelo de gestión. Es lo que tienen que ustedes revisar, ¿no? El artículo 254, que habla fundamentalmente del Consejo de la Judicatura, de cómo se estructura, qué funciones tiene y qué roles tiene. Y el otro es el artículo 256, fundamentalmente que manifiesta que la justicia debe y tiene que ser desconcentrada y descentralizada. Si de esto, miren que no les pido que lean todo el Código Orgánico de la Función Judicial, solamente dos artículos que tenemos que sabernos de memoria, porque ahí está diseñado el preámbulo del modelo de crecimiento. Bueno, lo otro, que es el Código Orgánico de la Planificación y Finanzas Públicas. Aquí lo que tenemos que aprendernos de memoria es el artículo 1. Es decir, la planificación del presupuesto de todas las funciones del Estado, incluida la justicia, es participativa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos estar involucrados de cómo se reparte el presupuesto de la función judicial. ¿Alguno de ustedes ha participado en eso? Entonces, tenemos que hacer efectivo este derecho. El siguiente, que también tenemos que conocer que haya dentro del modelo de gestión, es otro más, es el plan
nacional, bueno, el plan plurinacional debería ser el plan plurinacional del buen vivir, ¿cierto? Y fundamentalmente el que rige el modelo de gestión es el objetivo 9, que es garantista de derechos. Tenemos que revisar estos documentos y saber, para saber dónde estamos pisando y qué es lo que tenemos que, o cuáles son nuestras competencias o posibilidades de transformar la realidad. Y el último, no olvidarnos que todo este modelo de transformación deviene de una pregunta que se nos hizo en una consulta popular en mayo, que era la pregunta 4. Es decir, definir y ejecutar políticas de mejoramiento del sistema judicial, la administración de carrera y profesionalización judicial, transparencia y eficiencia de la función judicial. Esto fue nuestro mandato en la consulta 4. Es decir, que este Consejo de la Judicatura Transitoria defina, ejecute políticas de mejoramiento del sistema judicial, administre la carrera y la profesionalización judicial y genere procesos de transparencia y eficiencia de la función judicial. Esos 3 mandatos les dimos el 11 o 21 de mayo, así, ¿no? Fue en mayo. Entonces, eso hay que tener claro. Los otros elementos, ahí ya vamos entrando ya sobre la materia. ¿Qué plantea el modelo de gestión? El modelo de gestión de la Judicatura de Transición. Cuando analizamos un modelo de gestión, siempre es importante ver 3 cosas. 1, la misión. 2, la visión. Y 3, los objetivos. ¿Sí? Eso es lo que nos da luces para saber qué es lo que vamos a evaluar, qué es lo que vamos a ver. Y ver si estamos como ciudadanos, ¿verdad? Como decíamos aquí en el artículo 167 de la Constitución, ejerciendo nuestro poder popular. Entonces, la misión de este nuevo modelo de gestión dice: el Consejo de la Judicatura somos el órgano de gobierno, administración y vigilancia de la función judicial mediante la definición y ejecución de políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial. Esa es la misión que se ha planteado este Consejo de la Judicatura Transitoria para transformar o reestructurar la justicia. La visión, bueno, no necesariamente estoy de acuerdo, estoy planteando lo que está efectivamente dicho por el Consejo. Para mí hay muchas debilidades porque no veo dentro de la visión al ciudadano y con claridad lo que se planteó, lo que se planteó en el mandato. Entonces, la visión que se plantea es garantizar el ejercicio del derecho ciudadano al acceso a la justicia y tutela efectiva, imparcial y expedita, asegurando el debido proceso y seguridad jurídica con eficacia, integridad y transparencia. La siguiente. Y el objetivo general. Y el objetivo general se plantea un objetivo general que es articular los proyectos, y aquí es donde aterrizamos puntualmente a nuestras tareas cotidianas según los grupos, del modelo de gestión del talento humano, de infraestructura civil, de infraestructura tecnológica y comunicación, hacia niveles territoriales o distritales. Es decir, todo esto que está acá se materializa a través de 4 proyectos. Estos proyectos tienen que ser ejecutados en territorialidades concretas, en el mandato del artículo 256, una justicia descentralizada y desconcentrada. Esa es nuestra tarea. Esos proyectos se están ejecutando, y cómo se están ejecutando en nuestros territorios. Por eso es que la veeduría, este experimento de veeduría nacional de la justicia, se planteaba veedurías locales, veedurías provinciales, porque es allí donde está aterrizando todo esto que habíamos hablado, o donde debería de aterrizar todo esto de lo que hemos hablado. La siguiente. Sí. Perdón. Digamos, porque hablabas tú de la función y de algunas cosas que total. Yo lo que veo es un poco el poder articular lo que toda la vida hemos dicho, cómo se articula la participación
ciudadana o la participación en general a estos tipos de transformaciones o de procesos. Y la visión que yo tengo es que es un proceso que está gestado desde el Estado, no es un proceso de una lucha ciudadana y de la movilización. Entonces está planteado desde el Estado y por supuesto que está organizado, planificado, ejecutado desde el Estado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, existe el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se supone que ese consejo era el rector de llevar a cabo ese proceso, de lo cual me supongo que el Estado no confió, no le pareció que era el indicado ni algo por el estilo, que no lo sabremos o algún día lo sabremos, y entonces esta es una consulta popular directa al pueblo para dar esa transformación. Pero la pregunta la crean ellos, no la crean ellos desde el Estado. Digamos, no es una gestión. Vamos un ratito la no es una gestión popular, ¿verdad? Entonces yo sí creo que eso ha hecho de que muchas cosas se empatanen, muchas cosas no sigan el proceso que nosotros deseamos como organizaciones o como ciudadanos, ¿verdad? Porque está planteado al revés, digamos, no está planteado como una lucha popular, no nos movilizamos. Digamos, por ejemplo, no es la constituyente, donde todo el mundo se movilizó, todo el mundo pedía gritos, desde todos los ámbitos del país, pues decíamos, nada, vamos a la constituyente, y bueno, se tuvo que hacer la constituyente, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí es donde usted me oye la cosa, que es una cosa planteada del Estado y no desde un proyecto de la ciudadanía. Claro, eso es un poco lo que veíamos anteriormente, ¿no? O sea, la necesidad de que anteriormente se hicieron muchas utopías y la sociedad civil trabajó para construir esas utopías viejas que se volvieron ya físicas y no funcionó, ¿cierto? Ahora más bien hay que esas viejas utopías convertir en nuevas utopías e incidir como ciudadanos en ese nuevo modelo que se está gestando. Sí, pero yo veo ahí un poco el detente, el freno, ¿no? Porque no es una propuesta de nosotros. Así, y tratando claro. de incluir ahí es bien complicado. Claro que es lo que hay que ir haciendo, ¿no? En el camino. Bueno, en tal caso, ¿cómo articulamos o cómo entendemos este nuevo modelo de gestión? ¿Cómo podemos irlo trabajando fundamentalmente, ¿no? El modelo de gestión planteado define 11 objetivos, 11 líneas de trabajo. Esas 11 líneas de trabajo son las que nosotros como veedores debemos darle seguimiento. Esa es la esencia misma de nuestro trabajo como veedores en la mesa del modelo de gestión. Entonces, bueno, lo uno que tiene que ver con los procesos de gestión en las materias judiciales mediante las reformas legales necesarias a fin de que los procedimientos sean ágiles, oportunos y se reduzca el tiempo de despacho de las causas. Hay algunas resoluciones y algunos proyectos de reglamentos, algunos proyectos de ley que el Consejo de la Judicatura está presentando y está trabajando. Conocemos esos. Estamos viendo el proceso, cómo se está dando. Realmente esos proyectos de ley van a agilitar la justicia, van a hacerla oportuna. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que estar viendo. Eso se está trabajando. Entonces, lo otro objetivo es la administración de justicia en materias. Ustedes saben que se le dio prioridad al tema de los juzgados de niñez y familia, ¿cierto? Eso es lo que se está creando. Bueno, terminando el tiempo, voy a tomarme 10 minutos más para intentar terminar. Le decía que controlar el tiempo. Como soy docente, a veces me quedo todo el día conversando con los estudiantes. Entonces tomo 10 minutos más para intentar avanzar rápido, ¿no? En tal caso, bueno, ustedes revisen esta. Es que es un poco la matriz para el análisis. Es decir, esto es lo que tenemos que ver cómo está funcionando, ¿cierto? Y sobre esto,
crear indicadores, es decir, está funcionando en los tiempos que debería funcionar, está funcionando con los objetivos que debería de tener el modelo de gestión. Eso tenemos que ir revisando con respecto a este modelo de gestión fundamentalmente planteado. Por eso que está con amarillo son los subobjetivos que de alguna u otra forma se entrelazan con las otras mesas, ¿no? Con la mesa de infraestructura, con la mesa de tecnología o con la mesa de comunicación. La siguiente. ¿Cuál debería ser la lógica de nuestro trabajo? A veces, bueno, algo que no maneja muy bien acá la estructura del Estado, bueno, aunque entiendo ya que algunos libros que he escrito los ha asumido el Consejo de Participación, me parece bien, agradecería que de vez en cuando me llamen para explicarles, porque como decía César, yo a veces escribo muy difícil, entonces creo que no entienden lo que leen. Entonces deberían de llamarme de vez en cuando para que les explique cómo tienen que entender algunas cosas en esos libros que escribo. Entonces, nuestra tarea, fundamentalmente como veedores, es una tarea cíclica. Ojo, o sea, hay dos tipos de veeduría. Hay una, bueno, desde el enfoque que yo lo planteo, ¿no? Hay dos tipos de veeduría. Luego una veeduría en ánimas y la otra veeduría forense. En el Ecuador, en ánimas no se hace veeduría. Siempre o hemos estado acostumbrados a hacer veeduría forense. Es decir, sí, o sea, ya cuando el caso de ¿cómo se llama? De Fabricio Correa, o son un montón de casos que se hacen veedurías cuando ya pasó. O sea, eso es claro, o sea, son veedurías que yo en lo particular llamo son veedurías forenses. ¿No es cierto? Lo de la Comisión de la Verdad, dice compañero, es verdad, se prendió plata, no se tomó ninguna resolución del caso de la Comisión de la Verdad. O sea, no, hay un sinnúmero de veedurías, pero generalmente en nuestro país lo que se ha ido generando son modelos de veeduría forense, no en ánima, es decir, no en vivo. Yo soy como que llamo coordinador de un programa de Ecuador y nosotros ejercemos ahí la veeduría completa, tanto forense como la investigación. No, claro. En ese sentido lo que digo es que la gran mayoría de las veedurías nuestras son forenses, es decir, sobre cosas que han sucedido, las juzgadas, ¿cierto? Entonces nos hemos especializado en eso, que sería interesante sistematizar para ir generando un modelo de veeduría forense en el país, seríamos los pioneros. Pero bueno, en este caso la excepción de esto, de este nuevo modelo de veeduría, es que es una veeduría en ánima, es decir, en el proceso en vivo, porque tenemos el mismo periodo de vida que tiene el Consejo de la Judicatura en transición. Exactamente ese es nuestro periodo de vida. Se termina los 18 meses del Consejo de la Judicatura en transición y terminan nuestras funciones como veedores. Entonces, como es un proceso en ánima, esos son como los pasos generales para revisión de la veeduría, o los pasos generales que debería de hacer una veeduría en ánima, es decir, sobre el hecho que está sucediendo en este momento. ¿Ya? Entonces tendríamos sobre los ejes, los objetivos o los proyectos que ya vimos anteriormente, ¿verdad? Ahí el proyecto del modelo de gestión y tiene objetivos, ¿verdad? El primer paso que tendríamos, bueno, primero conocerlos, ¿no es cierto? Luego de conocerlos, presentarnos ante los responsables. Cada provincia tiene un responsable por proyecto. ¿Saben el nombre del responsable por proyecto del modelo de gestión de Guayas? Deberían de saberlo. Cada provincia en ese marco tiene un responsable. Entonces lo primero es, como veedores, responsables de la mesa de gestión, presentarnos ante el responsable de la información o de la gestión de ese proyecto específico. Buscar y recopilar la información necesaria con respecto a lo que queremos ver, a lo que está sucediendo con respecto a ese proyecto. El tercer momento sería el análisis de esa información. Ya tenemos información. A él dejaba al compañero César aquí están en completo todas las mesas.
O sea, paso a paso, qué actividad, qué objetivos, qué tareas, cuánta plata se va a gastar. ¿Cómo se llama eso? El plan estratégico del Consejo de la Judicatura en Transición para la reforma de la justicia. Aquí están los cuatro proyectos bases, ¿no? Entonces, tienen que conocer, recopilar información, analizarlo y con la persona que tienen que hablar, ¿no? No van a hablar con el director nacional, pues. Al final él tampoco sepa de qué es lo que está pasando en su provincia. Entonces, revisar análisis, y ese análisis tiene que ver mucho con los indicadores o la incidencia que tiene esa información. Cómo está cumpliendo los objetivos o está incidiendo realmente en la transformación de la justicia. Porque si no, ¿para qué sirve? O sea, tengo que decir que esa novelería no sirvió, ¿verdad? Bueno, y el cuarto paso sería la redacción y entrega de sugerencias, recomendaciones y denuncias, que es el paso que deberíamos llegar, ¿verdad? A veces pensamos que la veeduría es solo para denunciar, no. Tenemos que entregar sugerencias o recomendaciones a todo el proceso. No necesariamente tenemos que ver que las cosas son malas. Hay cosas buenas que hay que más bien potenciar, ¿cierto? Entonces, eso es un poco el cuarto paso. El quinto paso es el seguimiento. Si realmente le pararon bola lo que estamos diciendo, sino para qué rayos seguimos perdiendo el tiempo. O sea, hacer un seguimiento a esas sugerencias, recomendaciones y denuncias y que cómo estamos incidiendo nosotros como veedores en esa lógica, y bueno, y la socialización de esos resultados, ¿no? Y el ciclo se repite en cada uno. O sea, esos son los 6 pasos fundamentales como veedores. Entonces no tenemos que hacernos mucha bola, ¿no? Porque a veces sí, pero es que ahora ¿qué voy a ver? ¿Qué voy a hacer? Algunos compañeros allá en Quito dicen, sí, pero yo he estado en todos los concursos de la policía, o sea, en todos los exámenes de los... Sí, está bien, porque tiene la necesidad de hacer algo, ¿no? Pero dentro del proceso que tenemos que ver dónde está eso. Entonces, bueno, eso tiene que estar en la línea del talento humano. Que ver también. Claro, o sea, ¿qué es lo que voy a ver también? O sea, no es que puede estar en los concursos, ya estudié allí, los estudiantes a policía fueron, estuvo el instructor, le tomó el examen. ¿Qué es lo que voy a ver? No tengo claridad. Entonces, la idea es tener instrumentos que nos permitan tener claridad en qué es lo que vamos a observar, cuál es nuestro objetivo como observadores. Eso como el modelo de gestión y transformación de la sociedad. Entonces, como insumos para el trabajo de los talleres, bueno, están las herramientas. Lo otro es que hay que tener claro cuáles son nuestros paradigmas constitucionales en la Constitución del 2008 con respecto a la reestructuración de la justicia. El artículo 100 es claro, Uno de los elementos fundamentales en este proceso de transformación de la justicia es la incorporación ciudadana en todo lo público. Decía un eslogan creo que era de la PDH, ¿no? Dice, todo lo humano es nuestro, algo así. O sea, aquí todo lo público es nuestro. ¿Sí? Entonces, eso es importante tenerlo claro. El otro esquema que rompe este nuevo paradigma constitucional, ¿se acuerdan que la constitución bueno, pero lamentablemente tampoco nosotros no lo manejamos muy bien todavía, ¿no? La constitución del 98, y que lamentablemente fue una muletilla que pusieron los socialdemócratas, era el asunto de la corresponsabilidad. La corresponsabilidad. Entonces, como dicen los muchachos en el barrio, half and half, ¿no? Mitad y mitad, entonces ahí funciona el Estado. Pero mitad y mitad plata era, no es que la mitad y mitad trabajo, no, era la comunidad del 25% del financiamiento o el 50% del financiamiento, entonces como una aberración en Quito, ¿no? O sea, la gente quiere, por ejemplo, adoquinar su calle, ¿verdad? La gente paga el 50% de los adoquines y aparte de eso el municipio les cobra por el mejoramiento urbano. O sea, yo no sé cómo se hace en Guayaquil, no, pero allá me parece las palmeras. Igual. Cobran las palmeras.
Hasta las palmeras le cobran acá. Entonces, allá Que ni siquiera son ecuatorianas, son traídas de otra parte y se mueren. Se mueren. Cobran 4 veces. Cobran en el agua, cobran en el teléfono y cobran en la luz eléctrica. Están todas incluidas. Y encima tenemos que pagar los previos en juicio. Esas son las 60. No respetan la... Bueno, entonces esa fue una muletilla que metieron los socialdemócratas en la Constitución del 98. Pero mucha gente avanzada, bueno, metimos otra muletilla en la Constitución del 2008, que todavía no es muy acogida, ¿no? Es el asunto de la... No necesitamos corresponsables, necesitamos cogestores. El ciudadano actual es un cogestor, es distinto a un corresponsable. El cogestor tiene que ver con todo el proceso de planificación, de incidencia en lo que se quiere hacer en la comunidad o con el ciudadano. Y eso está basado en el artículo que vimos. O sea, el poder ciudadano nos da la posibilidad de ser cogestores con el Estado. No esa muletilla de corresponsable de Jafana. No. Mentira. Somos cogestores de la política pública. Somos cogestores de lo público. En el marco. A ver, bájalo a tierra, dame esto un de acá. ejemplo, porque yo aquí vivimos en otro mundo, Guayaquil, entonces nosotros no somos cogestores de nada. Sí. A ver, indícame tú, ejemplo sencillo, que se haya dado, que la ciudadanía ha sido Es cogestora. un proceso que se está dando. ¿Cuántos consejos ciudadanos de igualdad existen en este momento? Ninguno. Aquí en la ciudad de Guayaquil no se respeta al ciudadano todavía y nosotros debemos hacernos respetar. Cogestores de nada. Eso es lo que hay que ir presionando y ir construyendo, compañeros. No digo que ya está, no digo que ya está hecho. O sea, tenemos esa potencialidad que utilizarla. Debemos perder el miedo. O sea, los consejos de igualdad todavía son una aspiración. Los consejos de planificación participativa están funcionando aquí en Guayaquil. No saben de qué se trata. Aquí no se está funcionando nada. ¿Me explico? No hay capacidad de reacción. Sí, hay algo. No hay capacidad de Es un reacción. proceso de construcción. Eso, no hay capacidad de reacción, No creo que los ciudadanos se entiendan fácil, No sino que hay un todavía hay. procedimiento que se haga Sí, yo creo. A ver, vamos. A ver, Ahí el compañero y sí. después la... Yo pienso que lo que sucede es que todavía, y lo venimos repitiendo en algunos foros, es que esa cuestión de la inclusión del ciudadano y de la participación del ciudadano en lo público y todo eso, es como decir la piedra filosofal que todavía no la descubre ni este gobierno ni el peor los otros. Entonces, el problema es cómo engranar, ¿no?, lo público con la participación ciudadana. Y no lo encontramos todavía, ¿verdad? Ahora, yo pienso también que lo que está sucediendo con este gobierno es que hay una serie de proyectos o de propuestas desde el Estado, ¿ya?, que tiene el contenido de la participación de lo público, pero desde el Estado, digamos, el control lo tengo yo. Pues, El control lo tengo yo, sino que como que es un gobierno con proyectos sociales. Solo lo Pero que lo ejecuta del Estado. corolario de lo que dice la compañera, ¿no? El problema es que si ustedes miran quiénes están allí, muchos son ONGcistas. O sea, lamentablemente lo que sucedió con el Estado es que se volvió un macro ONG, ¿no? Y ese es un error metodológico y político, pero no vamos a conversar sobre eso ahorita, lo podemos conversar con un café después. Sí, compañero, Es que hay que recordar algo, no es que el ciudadano es incapaz. No sabíamos los derechos y atribuciones y obligaciones que tenemos ahora. Recuerde que le estamos quitando el gobierno que tenían anteriormente los políticos de siempre, que todos manejaban al garrote y a la amenaza, que manejaba el sistema jurídico. El gobierno actual nos está proporcionando la igualdad entre ciudadanos. Ya no vemos el grosor de las billeteras, sino de nuestra capacidad de inteligencia y razonamiento. Depende de nosotros si lo aprovechamos o no. No podemos echarle la culpa a eso al gobierno. Ya depende de nosotros. Solo falta que ya me manden el cheque de mi sueldo ni casi no haga nada. Bueno, en tal caso, la compañera, por favor, la compañera y el compañero, y con eso terminamos este ciclo, porque si no, no voy a terminar de A ver, ponerle compañero, todo. sí. Estaba hablando con el compañero, ¿no? Que ya aquí, por ejemplo, es como que nosotros estuviéramos en el aire, seamos sinceros y así es la verdad. Aquí, compañero,
compañeros, aquí, ¿de qué vale que dice la compañera? No, si depende de nosotros. Y si nosotros vamos y reclamamos, ¿quién nos defiende a nosotros? Nadie, compañero, nadie. Mentira, señorita. Compañero, Compañero. yo también soy. A ver, por favor. ¿Sabe por qué, compañero? Porque estoy yo para parar. A ver, compañero. A ver, por qué? favor. Termino. A ver, concreto con respecto a la exposición, sí. A ver, termino. Que si no, no voy a terminar Ya. yo. ¿De qué vale si aquí no se ha implementado todavía un procedimiento para poder terminar con tantas cosas? Punto. Ya. La compañera terminó de No, perdón, una cosa, punto de orden. No, sí, terminamos y abrimos un foro. ¿Por qué? Porque después el material nos va a quedar pendiente y el tiempo realmente es corto. Compañeros, perdónenme, todos queremos Sí. aprender de este taller. Sí, está y bien. para el análisis de esto, abrimos al concluir el debate. Ya. Solo las dos palabras que se le dio antes de terminar los compañeros y Tenemos malentendido. No, nadie Nosotros más. estamos en las veedurías. Aquí nos avaliza la Constitución de la República, compañeros, las veedurías. Por lo tanto, rijámonos a las cuestiones de la veeduría, porque aquí no venimos a competir, aquí no venimos a decir quién es malo o quién es bueno. Estamos en un proceso de cambio. Entonces, rijémonos al cambio, lo pasado, pasado, y veamos sobre el pasado qué podemos hacer en el presente. Porque este tipo de discusiones, compañeros, en realidad no ayuda. Ya, soy máster en sociología psicosocial y como ente científico sí me preocupa de que temas como estos, en vez de ayudarnos a nosotros a seguir el camino correcto, de incorporarnos en realidad a la sociedad y dejar de ser una sociedad muda para ser una sociedad pensante, sí, profesionalizándonos y ocupando el perfil adecuado para este sistema. Yo creo, compañeros, que tenemos que dirigir las cosas en una cuestión más organizativa. Gracias. Va, por favor, no, esa fue la última palabra que se dio. Termino. Lo que dice la compañera es verdad. Termino la exposición y hacemos un foro abierto para continuar. Sí, y así, porque si no yo también no voy a alcanzar a terminar. Ya me he tomado 15 minutos. A ver, por favor, entonces, dentro de este proceso de reestructuración y la norma constitucional, es importante que se reconstituya una cultura de justicia, lo que hablamos inicialmente, participativa y de convivencia pacífica. Y lo otro que hay que tener claro en este nuevo paradigma constitucional, que todavía las mismas autoridades públicas no tienen claridad, es que este Estado, el nuevo Estado que se construye con esta norma constitucional, es un Estado relacional. Es un Estado relacional. Lamentablemente hay una postura, hay una visión errónea de que esto es un Estado tutor. No es un Estado tutor, es un Estado garantista, relacional, sujeto, ciudadano y lo público. Eso lo podemos ir viendo más adelante. Lo otro, con respecto a esta cultura participativa y convivencia pacífica en la que hablábamos, ¿verdad? Desde el acercamiento de la sociedad, del ciudadano con respecto a esta justicia, ha sido a través de 3 tipos. Esto en el diagnóstico de las mismas Semplades. Dice, ha habido una justicia, hay un relacionamiento de tipo convencional, que es al que nos hemos acostumbrado, que es el de la denuncia y de la demanda. Esa es la relación del ciudadano con la justicia. ¿Sí? Hay otro de tipo alternativo que tiene que ver con jueces de paz, mediación, conciliación. Hay aquí en Guayaquil, en la isla trinitaria, comités de paz que resuelven los problemas internos en la comunidad o conflictos comunitarios, que es una propuesta interesante que hay que ver cómo se incide, ¿no? Y la otra forma de acercarse, de exigir justicia y equidad, han sido los mecanismos no convencionales, que tienen que ver fundamentalmente con la violencia, la huelga, los paros, la resistencia y cosas por el estilo. En este marco, las estrategias que se plantean desde este nuevo modelo de gestión tienen que ver con 2 elementos. Con 3 elementos. El uno, con políticas públicas. ¿Qué quiere decir esto? Que la justicia incumbe al ciudadano en la red pública. Quiere decir república, es decir, todos en conjunto en trabajo en red. Eso es, o sea, la creación de nodos, de nódulos, de trabajo para tener conciencia. Entonces, el primer elemento estratégico en este nuevo modelo de gestión es que la justicia se vuelve un elemento de política pública.
El otro elemento que tiene este modelo de gestión es que de alguna u de otra forma incide sobre el ejercicio de los derechos. ¿A través de qué? Que está planteado dentro del modelo también los sistemas de indicadores. Es decir, hay medición, hay evaluación y monitoreo. Lo que tenemos que ver es que estemos nosotros dentro de eso. ¿Sí? Y el otro que es un modelo garantista, es un modelo de garantía ciudadana, de derechos. ¿A través de qué estrategias? De la descentralización y la desconcentración. ¿Cómo se aterriza esto? A través de los llamados circuitos territoriales de justicia. ¿Sí? La siguiente es esa. Ya, sí, ya 2 láminas más faltan. Entonces, algo que planteaban los compañeros era el asunto de cómo podemos implementar los ciudadanos. Una, tenemos que tener claridad que hay que hacer alianzas con varios actores, tanto sociales como políticos. En la justicia tiene que ver fundamentalmente las funciones del Estado, el Ejecutivo, con las funciones de ejecutar las políticas públicas, el legislativo con el ámbito de definir reglas, leyes, normas, ¿verdad? El judicial con la aplicación de esas normas o leyes implementadas, y la participación ciudadana a través de la función de transparencia y control social. Hay otros agentes públicos, el mismo Consejo de la Judicatura, los órganos auxiliares de la función judicial, los gobiernos autónomos descentralizados, academias, universidades. Las universidades ahorita por la presión del CENESID, o sea, están dando cualquier cantidad de apoyo a las organizaciones sociales en investigación. Es decir, ustedes pueden acercarse a una universidad y pedirle, queremos investigar sobre este tema. Bueno, hay maestrantes, hay estudiantes de pregrado que pueden ayudarles en diseñar investigaciones de opinión, en investigaciones de carácter, ¿cómo es? Social, ¿no? O sea, darle un enfoque científico a su realidad o a su visión, sistematizar experiencias. Eso de ahí es clave, ¿no? De ahí, bueno, hay otro sinnúmero de actores, y los actores comunitarios y sociales que tienen que ver con las organizaciones, los proyectos de defensoría, programas, proyectos de defensoría comunitarias o profesionales especialistas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que generar en estas alianzas? Tenemos que generar estrategias inclusivas, es decir, los ciudadanos estén incluidos dentro de estas políticas públicas, normatividades nuevas. Es decir, al final las normas que están en este momento no nos sirven, nos dejan de por fuera. ¿Cómo incidimos dentro de estas nuevas normatividades en las políticas públicas? Y otro elemento importante que también les puede ayudar las academias es en la instrumentalización. Lamentablemente nosotros no sabemos construir herramientas e instrumentos que nos permitan aprender. ¿Sí? O sea, al final hacemos muchas cosas buenas, interesantes, pero se quedan allí en esas cosas buenas e interesantes. Bueno, identificar con quiénes, dónde, cómo, cuándo y con qué recursos, y en qué ámbito, o sea, qué es lo que queremos lograr como productos. Uno, la definición de roles, cuando estamos en el concepto de participación. Yo creo que algo que decía una de las compañeras, el concepto de participación no sirve como se planteó inicialmente. O sea, en última instancia, para no desaparecerlo, bueno, redefinamos sus funciones y sus roles, ¿no? Pero yo, para mí ya no tiene sentido. Pero para ser buenos, redefinamos, conversemos, ¿no? O sea, ya igual ya cumplieron su única misión, que era definir casi a todas las autoridades. Después dialogamos, compañeros, ahorita. Lo otro, por favor, lo otro, ya quedamos, termino las 2 láminas más y empezamos el diálogo. Lo otro, por favor, compañeros, es los objetivos y las metas. Los otros tienen que ver con los objetivos y metas. Los otros son con los objetivos y metas participativas, que tienen que ser participativas y en consenso. Lo otro que también tenemos que revisar es el mandato para el desarrollo de un plan. El mandato que dimos, que está en la pregunta 4, tenemos que revisar si ese mandato está, como hay un mandato para el desarrollo de un plan de mejoramiento de la intervención de justicia. Cómo realmente se está haciendo efectivo ese mandato.
Bueno, generar acciones ciudadanas conjuntas de bajo costo y replicable. Es decir, hagamos cosas aquí en Guayaquil, hagamos cosas en Pichincha, hagamos cosas en Los Ríos, en Manaví. Veamos estrategias para hacernos ver, o sea, que estamos interesados realmente en este proceso de cambio. A la final llegar a acuerdos emergentes de reformas legales. Por ejemplo, la ley de mediación, resolución de conflictos nunca funcionó porque la reforma que se hizo en el 2009, si mal no me equivoco, se convirtió en un mamotreto de la ley del 78, que era una ley de arbitraje comercial. En eso quedó la nueva ley de mediación y de arbitraje y mediación. Entonces hay que ir generando discusiones sobre todo lo que se está pasando, o sea, y en última instancia llegar a acuerdos, ¿no? O sea, creemos que estas son emergencias que hay que ir resolviendo. Bueno, y luego otros acuerdos de control permanente. Una de las ridiculeces que me parecen absurdas es que nosotros, para poder generar un proceso de observación o de veeduría, tenemos que pedirle permiso o la aprobación de a quién vamos a ver y observar. Que son acuerdos de control, o sea, ¿cómo vamos a ver, mejoremos las cosas, ¿no? Mejoremos el reglamento, qué sé yo. Y lo otro que es clave, que es lo que se inicia en este proceso, generemos procesos de formación de formadores. Aquí hay 60 veedores, a la final de aquí a 6 meses socialicemos con otros, que haya 200, 300. O sea, lo ideal es que cada ciudadano sea un veedor de sus derechos. Y que la ciudadanía se empodere también. Eso sería lo ideal. Entonces vamos generando esos procesos de formación de formadores. Entonces, para concluir, César, la siguiente. Entonces, dentro de esta construcción, de esta cultura de convivencia pacífica y de justicia, necesitamos nosotros incidir constantemente sobre este ciclo estratégico, sobre las normas, sentirnos incluidos, ver que estemos incluidos dentro de los procesos de transformación, la instrumentalización, ir generando herramientas e instrumentos, ¿verdad? Y eso va incidiendo sobre las políticas. Si vemos que va incidiendo sobre las políticas, repetimos nuevamente el ciclo. Es decir, si la política sirve, reforzar la norma. Si no sirve, cambiar la norma. Un ejemplo muy claro, en Quito se aprobó, ¿se acuerdan cuando se aprobó el pico y placa? Es un ejemplo claro para mí de la norma. La ley decía, y hubo un escándalo en el canal de la Amazonas, creo que es Canal 4 aquí, o Canal 5. Entonces, hubo un policía que fue sancionado con 3 días de prisión porque una señora lo denunció porque le había quitado el carro, ¿cierto? Fue todo un escándalo en Quito. Pero esa experiencia y la denuncia de la señora y la denuncia del policía llevó para revisar la ley. ¿Qué es lo que decía la ley? Decía que todos tenían que respetar el piso de placas, si no tenían que pagar multas o si no iban a ser retenidos los carros. Pero había una excepción para los discapacitados, ¿no? Los discapacitados no se acogen al piso y placa, pero lo que decía la ley es que en el transporte tiene que estar el discapacitado. Entonces esta señora dejaba en la mañana a sus niños en la escuela especial, tenía 2 niños especiales, y en la tarde los iba a recoger. En una de esas que lo iba a recoger, el policía la detiene. La detienen porque no tenían el carro a los 2 niños discapacitados y estaba violentando el pico y placa. Entonces, claro, ella denunció, hizo un escándalo, al policía lo sancionaron porque pobrecita esa mujer. O sea, él cumplió la ley. Él cumplió la ley. O sea, ojo, yo sí apoyé mucho al policía. Él cumplió la ley. El problema era con la ley. ¿Me explico? El problema era con la ley. Entonces, claro, el pobre policía se jaló 3 días preso. No fue sancionado, pero él después discutió porque él cumplió con la ley, no debió haber sido sancionado. Si no tenía una credencial ella. Claro, o sea, no tenía ningún pretexto. Entonces, ese caso de allí llevó a que se reforme la ley. ¿Me explico? Bueno, a veces eso es lo que a la final el error de la ley te lleva a ver que la ley no funciona. Entonces se reformó y a los transportes que tenían discapacidad se les iba a poner un sticker especial. O sea, como un salvoconducto. Tuvo que haber una víctima para que se pueda hacer eso. Un problema. Lamentablemente
Así es, en tal caso, pero bueno, esto es importante que se vaya dando, eso es una prueba de error, eso es la política pública, es una prueba de error. En tal caso, bueno, lo que hay que tener claro es el nuevo modelo del Estado es un Estado relacional. Exige la promoción, la producción y reproducción de una cultura de convivencia pacífica entre los ciudadanos, y para ello los gobernantes deberán hacer en carne propia el ejercicio pleno de los derechos de todos y de todas. Se hace cada vez más imperiosa la transformación de una justicia desjudicializada en una justicia restaurativa, conciliadora, mediadora e influyente de y con los ciudadanos. La realidad actual exige cada vez ciudadanos comprometidos, solidarios, capacitados y formados en una cultura de justicia, de solidaridad, de paz y de encuentro con innovaciones para lograrlo. Los métodos alternativos de resolución de conflictos se constituyen en un potencial para la construcción de comunidades pacíficas, responsables y cogestoras, junto a los diversos actores en el encuentro de acuerdos, mayor cohesión social, justicia y perfección de seguridad. Esas son mis observaciones con respecto a este modelo de gestión. Les he indicado algunos que otros elementos de las cosas positivas y las cosas que deberían de estar incluidas dentro de ese modelo de gestión. Entonces, muchas gracias.